Ya largo, ¿no? ¿Ya? Bueno, bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar antes que nada a los organizadores, a todos los chicos acá de Santa Fe, que la verdad uno sabe el esfuerzo que son estas cosas y este ya es el segundo curso que hacen de recuperación cardiovascular, así que les fue muy bien en el primer y se animaron al segundo. Y es la segunda vez que me invitan, así que o les gustó mucho la charla anterior o les gustó los libros que traigo. Pero bueno, no importa, las dos son importantes. Así que bueno, buenas noches a todos donde estén. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Alín. Yo trabajo en el Sanatorio Esperanza y en el Sanatorio Nosti actualmente. Bueno, vamos a hablar de los síndromes isquémicos postquirúrgicos. En esta cosa quiero antes que nada formo parte también de Stand for Life, en realidad es que es Stand Save a Life, y esto es importante, quiero felicitarlo con Arek por ser parte también de esto, pero de lo que vamos a hablar ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que ustedes están acostumbrados a ver de los síndromes coronarios agudos de los pacientes que vienen a la guardia o vienen derivados de otros centros. Esto es cirugía cardíaca, esto es otra cosa, es otro enfoque que hay que tener en mente, por más que en algunos puntos se mezclan las cosas, esto hay que pensar en otro tipo de paciente y en otro tipo de abordaje. ¿Sí? Para entrar un poquito en tema, es importante esto, que es la definición de que estamos hablando cuando hablamos de infarto postquirúrgico. Saben que hubo distintas definiciones universales del infarto, que esto involucra no solamente a los infartos periprocedimientos, ya sea angioplastia o cirugía, sino que involucra también al infarto primario, secundario y demás. Esta es la última definición universal, esta es la cuarta, hecha a través de las principales sociedades de cardiología, que son el College, el American Heart, el europeo, y por supuesto que también adhiere la Sociedad Argentina de Cardiología en su consenso de recuperación cardiovascular, adhiere la tercera, pero básicamente lo que le quiero contar es que entre la tercera y cuarta, publicada en una diferencia de unos años, no hay ninguna diferencia. Básicamente hablamos de lo mismo, lo único que hacen hincapié en un concepto que ya antes se había mencionado, que se llama daño miocárdico, pero básicamente define al infarto postquirúrgico como el infarto tipo 5, y esto es importante, la definición a través de valores enzimáticos asociados a alguna alteración que ya vamos a ver que tiene que estar asociado, los valores son arbitrarios de corte, es decir, no hay ningún estudio que haya evidenciado que con este punto de corte el infarto va a estar está establecido o no, sino que por una cuestión arbitraria se tomó como un punto de corte por 10, es decir, los valores de concentraciones de troponina, en este caso ya lo que hace es hablar directamente del tipo de troponina, ya sea I o T, es indistinto, tiene que ser 10 veces el valor de el límite superior de referencia, percentilo 9, durante las primeras 48 en pacientes que tengan valores de troponina basales normales, es decir, prequirúrgicos, ¿no? Ahora, hay un paciente, que es el paciente de urgencia, que es decir, es el paciente que muchas veces ingresa por un síndrome coronario agudo, con elevación enzimática, y después vemos, después del estudio angiográfico, que va a realizarse una cirugía de revascularización miocárdica, donde ya tienen valores elevados. Entonces, en estos pacientes que tienen valores elevados de troponina, pero que están estables, este es un punto importante. ¿Qué significa estable? Que varían menos del 20% entre los valores previos o que estén en descenso. En estos pacientes la troponina debe aumentar en esos valores prequirúrgicos más del 20%, manteniendo el valor absoluto siempre por arriba de 10 veces el valor superior del límite de referencia. Esto es importante en términos de definir cuando estamos hablando de infarto. Ahora, pero esto solamente uno puede definir infarto por valores de marcadores biológicos, no. Además de esto, lo que necesitamos es esto, que aparezcan nuevas ondas Q patológicas, y esto es importante también, esto lo agregan en esta última definición de infarto. Ahí también puede ser un criterio independiente, las Q patológicas, si se mantiene con valores altos y ascendentes de troponina, independientemente de los valores absolutos. O sea, no tenemos que esperar que suban por 10. Si aparece una nueva onda Q
pero hay valores altos y ascendentes de troponina, también se considera que este paciente tuvo un infarto de miocardio. Otra variable que también puede tener en cuenta es la nueva oclusión de la arteria coronaria nativa o del injerto. Por supuesto que para esto necesita que ese paciente se le haya realizado una coronariografía, ¿no? Y si no, la evidencia de una imagen nueva de pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales en el movimiento de la pared miocárdica. Esto detectado por alguna imagen, básicamente con el ecocardiograma, ¿sí? Es decir, entonces, para concluir elevación, que se eleve la troponina por 10 con respecto a los valores basal, asociado a una de estas tres variables. Con eso lo que tenemos es definición de paciente que hizo un infarto perioperatorio. Ahora bien, ya como lo vamos a ver más adelante, la idea es llegar antes del infarto. Es lo mismo que cuando hablamos del infarto con ST del paciente que no quirúrgico, ¿no? La idea es tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque el infarto, como ya vamos a ver, marca mala evolución en el intraoperatorio como en el alejado. Ahora, bien, hay una segunda definición que es dada está dado para que es para poder estipular en los ensayos clínicos randomizados y ser muy específico en términos de infarto. Es decir, la otra definición es una definición más universal, que es sensible, pero es poco específica, como le decía. Esto es una definición más específica. ¿Por qué? Porque está dada está realizada por las principales universidades tanto americanas como europeas, por CRF y también con aprobación de FDA, que hablan de un infarto periprocedimiento. Es para que esta definición está dada para cuando uno compara en ensayo clínico devices, o sea, prótesis, o compara una técnica con la otra. Entonces, lo que hacen es decirnos que necesitamos que aumente 35 veces el valor basal, ¿sí? Eso asociado a que, lo mismo que el otro mismo, una nueva Q o equivalente, ustedes saben lo mismo, bloqueo de rama izquierda, flujo limitante geográfico, o sea, ¿qué quiere decir? Que alguna arteria epicárdica o una rama mayor de 1,5 milímetros de diámetro tiene que encontrarse ocluida o por lo menos con flujo enlentecido. Y por supuesto una pérdida de miocardio sustancial detectado por imágenes como veíamos anteriormente, ¿sí? Esto es lo mismo, para que lo vean, esto es también reciente, publicado en Circulation 2018, esto van cambiando las definiciones, esta es la última definición que tienen justamente para usar en ensayos clínicos randomizados. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. La epidemiología, ustedes me dirán qué problema que tenemos, ¿no? Si no sabemos, fuimos cambiando la definición a través de los años y demás, a qué llamamos infarto perioperatorio, y se van a ver que justamente es así, es muy variable. ¿Por qué? Porque depende de los criterios que se hayan utilizado en diferentes registros o estudios. Pero fíjense que es de un 5 a un 10%, ya vamos a ver, yo les voy a mostrar algún mapa de qué es lo que nos encontramos habitualmente, incluso en el registro CONAREC, publicado el registro de CONAREC 16, pero fíjense que hasta un 30 a 45% tiene lo que llamamos daño miocárdico. ¿Daño miocárdico qué significa? Daño miocárdico es, por definición, es aquel valor de biomarcador, en este caso troponina, por arriba del percentil 99 del límite superior de referencia. Es decir, todo valor por arriba del límite superior de referencia es considerado daño miocárdico. Ahora, la relevancia o no de eso va a estar dada principalmente con además de la evaluación clínica de ese paciente, no solamente, y esto también tiene que ver con lo que nos pasa en los pacientes con síndrome coronario agudo, no la evaluación pronóstica y de qué va a pasar con esos pacientes con elevación, con daño miocárdico, a veces mínimo, tiene que ver con la presentación clínica del paciente. Fíjense que un 40% tienen isquemia transitoria, casi todos los pacientes en el postquirúrgico en las primeras horas. ¿Y por qué es importante lo del infarto perioperatorio? Básicamente por esto, porque aumenta la mortalidad hospitalaria. Fíjense, esta es una curva de sobrevida de MACE, de muerte, infarto y revascularización a 2 años, y fíjense qué pasa, lo pueden ver en línea punteada por arriba, los pacientes que tienen infarto perioperatorio, la evolución a 2 años, como empeora en relación a los que no lo han tenido, ¿no? Por supuesto que además de esto tiene que ver con la estabilidad en la unidad coronaria, hospitalaria, las infecciones internosocomiales, el aumento de costos y la utilización de los recursos sanitarios. Esto principalmente está dado en todos los pacientes que se presentan con infarto perioperatorio. Básicamente eso es un poquito hablando de la epidemiología. Esto
traje algunos datos de registros y de ensayos randomizados. Fíjense cómo varía todo esto. Entonces, es importante que primero entendamos y pongamos todo en una misma definición para que entendamos de lo que queremos hablar y además de ir a buscarlo. Esto es muy importante también. Fíjense que el registro europeo habla de un 2,5, un 3% de infarto perioperatorio. En España, bueno, hay un poquito más. Brasil, un 24%. Fíjense, según los criterios que uno utiliza, cómo aumentan. El CONAREC 16, publicado ya en el año 2010, ya hace unos años, hay un 6% de infarto perioperatorio, y esto, acuérdense que el registro CONAREC 16 no solamente era de cirugía de revascularización miocardica, sino que había valvulares. En cirugía era de CRM, de 4,8%, y fíjense en los ensayos randomizados. Desde los primeros ensayos randomizados, que es el CAS, donde se hacía cirugía de revascularización versus tratamiento médico en el año 83, fíjense, había un solo criterio, que era solamente a través de la presencia de ondas Q en el electrocardiograma, 21%, hasta estudios recientes, como el Excel, el ART, el Coronary, el Freedom. Esto es 1,7, 7%, 3,5, 6%, 3,4%. Fíjense la variabilidad en términos epidemiológicos que tenemos del infarto perioperatorio, ¿no? Y esto es una cosa muy, muy interesante que hicieron después de que presentaron la tercera definición universal de infarto, hicieron encuestas en 302 servicios de cirugía cardiovascular en 182 centros de 12 países de Europa, y le preguntaron qué biomarcadores usaban, dando que ya estaba estipulado lo que tenía que usarse. El 70% usaba como biomarcador la troponina. Solamente el 37%, 1 de cada 3, solamente reconocía como infarto perioperatorio este valor de corte, o sea que el valor esté por 10. Es decir, había un desconocimiento total sobre de lo que estábamos hablando, ¿no? Y el 50% utiliza esta referencia en la práctica. Pero fíjense esto, que es lo más importante y lo que más estamos hablando de países de Europa occidental, ¿no? ¿Quiénes usaban algún tipo de protocolo o de consenso local para el manejo de estos pacientes? Solamente menos de la mitad. O sea, menos de la mitad tenían protocolizado qué hacer con estos pacientes. Y lo peor es que quienes hacían interconsultas sobre cómo iban a manejar estos pacientes, es decir, quién tomaba la decisión, que ya lo vamos a ver. Es fundamental en esto juntarse todos los actores que están involucrados con esto para tomar la mejor decisión para ese paciente en particular. Solamente 1 de cada 3 centros hacía un manejo interdisciplinario de estos pacientes. Ahora, ¿qué factores predisponen a tener infarto o isquemia perioperatoria? Bueno, tenemos, y esto es muy importante, que lo tengan en cuenta, ya después lo vamos a ver un poquito cómo vamos a manejar estos pacientes, sobre todo los pacientes, el team que está a cargo de la recuperación de los pacientes. Sepan que todo CRM de urgencia, y en esto no es solamente el infarto perioperatorio, sino todo tipo de variables, desde infecciones y demás, están involucrados como una variable de riesgo. Por supuesto, la angina, el infarto previo de menos de 7 días, la angina inestable de alto riesgo, los Euroscores. Saben que los scores de riesgo sirven justamente para esto, para evaluar morbimortalidad en el intrahospitalario. Algunos polimorfismos genéticos que tienen que ver con liberación de citoquina y síndrome de respuesta inflamatoria sistémicas. Eso con todo respecto a lo que es prequirúrgico. Con respecto a lo que es el intraoperatorio, los tiempos de esclampe órtico, más de 90 a 100 minutos, es una. El tiempo quirúrgico, más de 180 minutos, es otra. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La revascularización incompleta, ahora está mucho en discusión. ¿A qué llamamos revascularización incompleta? Si estamos hablando de anatomía o funcionalidad. Esto es un punto importante para evaluarlo con todo lo que es FFR y demás en términos de múltiples vasos. Lo que ahora se hace muy poco por la endarterectomía coronaria, es decir, hacer una endarterectomía en la arteria coronaria para poder hacer la anastomosis distal. Eso es importante, que es un factor de riesgo intraoperatorio de infarto, de infarto periprocedimiento, y la utilización de balón de contracción intraórtico en términos de riesgo quirúrgico, ¿no? Estos son los estudios que han demostrado todas estas variables que yo le mencioné previamente. Por supuesto que hay algo que es controversial y que a mí me encanta pelearme con los cirujanos, que es justamente esto. ¿Le damos o no le damos aspirina? ¿Es un factor preventivo o no? Bueno, desde el ATACAS Trial con 2.100 pacientes que compararon la parte prequirúrgica, se demostró que el riesgo de hemorragias es similar, con beneficios clínicos sin significancia, pero beneficios clínicos con respecto a endpoints primarios, y esto está
ya definido y consensuado, y ya creo que ya no hay más discusión a través de estas dos publicaciones ya de tiempo, pero estas dos publicaciones recientes de la doble integración en los pacientes coronarios, publicado en el 2018 en la europea, de un update de la Sociedad Europea de Cardiología y de las guías de revalorización miocárdica en el 2018, publicadas recientemente, donde para los pacientes tratados con aspirina que requieren cirugía no urgente, hay que continuar con la aspirina, ¿sí?, a dosis baja durante el periodo peroperatorio, y en los pacientes que ingresan con síndrome coronario agudo, que reciban doble tratamiento antiagregante y vayan a someterse a cirugía de revalorización miocárdica y no requieran tratamiento anticoagulante, hay que reanudar el tratamiento, y esto es importante. Estos pacientes que ingresan con síndrome coronario agudo se les suspende, como vamos a ver más abajo, hay que suspenderle la doble integración, dejarle solamente aspirina, pero reanudarla ni bien se pueda en estos pacientes, ¿sí? Porque el ingreso, o sea, el paciente en realidad, el cuadro clínico demandante es el síndrome coronario agudo, no es la cirugía, ¿sí? Estamos hablando de cirugías de urgencia. Y si está tomando un inhibidor de PI2-12, hay que suspenderlo 3 días antes el ticagrelor, 5 días antes con el clopi y 7 días en el paciente que toma prazo, ¿sí? Entonces son niveles de evidencia. ¿Y por qué le digo que es tan importante lo del infarto y por qué tenemos que llegar antes? Por esto, porque en la mortalidad intrahospitalaria, fíjense, está íntimamente relacionado al aumento enzimático, y esto es importante. Es decir, todo paciente, además del valor de corte para hacer un diagnóstico de infarto, es importante que mientras más enzimas cardíacas tenemos, peor va a ser el pronóstico. Esto está ampliamente demostrado en un montón de registros y estudios donde la curva de sobrevida disminuye notablemente, significativamente, cuando tenemos valores por arriba de 10 y sigue aumentando mientras más aumentan las enzimas cardíacas, ¿sí? Por supuesto que la onda Q, acuérdense que muchas veces en estos pacientes inicialmente pueden tener onda Q que es totalmente reversible, así que la onda Q que se persiste durante los días también es un marcador pronóstico de un 8 o 10%, pero no también solamente eso, sino de morbilidad. ¿Por qué? Por el síndrome de bajo volumen minuto. Todo paciente que tiene un infarto de miocardio, el riesgo del síndrome de bajo volumen minuto es muy importante. Por supuesto que esto prolonga otras cosas, ARM prolongada, infecciones y demás. Y en la alejada, por supuesto, el nuevo procedimiento de revascularización con angina e insuficiencia cardíaca. Todo esto es la evolución de un paciente que se presenta con un infarto perioperatorio, ¿ah? Y por esto sí es importante entender esto. ¿Para qué? Para intentar de que el paciente, ante una sospecha de infarto perioperatorio, no llegue a tener el infarto. ¿Se entiende lo que quiero decir? El concepto es, primero hablamos de qué definimos infarto perioperatorio. El punto es qué hacemos para tratar de que ese infarto, como el infarto que viene de la calle, no sea tan importante y no repercuta clínicamente tanto en nuestro paciente. Entonces, para eso hay que entender lo que les decía antes. Esto es algo totalmente distinto. Entonces, hay que tener algunos conceptos fisiopatológicos muy importantes. Primero, que hay cuestiones de la cirugía que están relacionadas con los bypasses, con los injertos, con los puentes, ¿sí? ¿De qué? Que se pueden ocluir, pueden tener espasmo, y esto nunca se lo olviden, porque es la principal causa de isquemia en el perioperatorio, en el postquirúrgico. Las estenosis pueden tener, no ocluida, pero puede tener estenosis, puede tener acodamiento, lo que llamamos el kinking, por generalmente cuando vemos los bypasses, ya después les voy a mostrar una foto. Las anastomosis, tanto proximales como distales, pueden estar también alguna alteración con respecto a la sutura. Y el runoff nativo, ¿de qué hablamos esto? Es decir, ¿a dónde va a ir el injerto distal, la anastomosis distal? ¿Sobre qué arteria se va a hacer injerto? Y si después de la anastomosis hay lesiones o no, o qué arteria tenemos. Y para esto es muy importante, y se lo digo ahora y se lo voy a volver a decir 30 veces, el paciente que recupera, el médico que recupera al paciente tiene que conocer al paciente a la perfección antes, no cuando estamos en el lío. Por eso es muy importante que el que hace recuperación cardiovascular tenga una carpeta con el paciente, vea el estudio, vea la coronariografía previa, vea cuál va a ser la estrategia terapéutica que se le va a realizar, vea cuáles son los vasos que se le va a bypassear y conozca los territorios que están viables, lo que no están viables, qué anatomía tenemos y demás, porque esto es muy importante a la hora de tomar decisiones. Uno no puede ir a ver el estudio cuando estamos en el medio del problema. Uno tiene que conocer el paciente, no solamente antes, sino en el procedimiento quirúrgico. Por muchas veces cambian o pasa algunas cuestiones dentro de la cirugía, por eso el que recupera lo conoce antes, durante y después.
por lo menos durante las 24 horas. Ese es el concepto del recuperador, ¿sí? Bueno, y con respecto, pero después hay isquemia que no tiene que ver con los puentes, con los injertos, sino que tiene que ver con relacionado a la cirugía general, por ejemplo, la protección miocárdica. La protección miocárdica, estamos hablando de las cardioplejías, hay distintos tipos de cardioplegia, y depende de la cardioplegia, que es parte no solamente del tipo, sino si es adecuada o inadecuada por la protección del miocardio, la embolización que puede pasar, las embolizaciones aéreas que a veces pasan también. La lesión directa ¿de qué? Hablo de lesión directa del miocardio, ¿sí? Uno, ya la verdad, las canulaciones a nivel atriales y demás producen daño miocárdico y eso eleva enzimas. La revascularización incompleta, que es lo que le hablaba antes. La isquemia secundaria, nunca se olviden de esto. Un paciente que está sangrando y que tiene zonas sin revascularizar va a tener isquemia secundaria. Porque por lo mismo que la isquemia secundaria por fuera de la cirugía. Entonces tengan siempre este concepto también presente. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica principalmente dado a los pacientes que se realizan con circulación extracorpórea. Bueno, perdón, disculpa. Bueno, con respecto a la etiología, vamos a lo que son no relacionados con los puentes, la lesión cardíaca directa. Esto es lo que yo le hablaba de la canulación. Esto son las primeras bombas de circulación extracorpórea. ¿Quién entra aquí a cirugía? Las vieron que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Antes necesitaban casi una grúa para llevarlas. Esta es la primera, las de Gibbon, en el año 53, primer cirugía con circulación extracorpórea, una cierre de CIA en el año 53, ¿sí? Estas eran las bombas. Imagínense en lo que eran esto. Y estas son las distintas canulaciones y demás, y lesiones directas, cardiotomía, atriotomía, todo lo que se hace. Esto es sobre músculo. Esto va a elevar enzimas cardíacas. Y no necesariamente es por esto que tiene un infarto, ¿sí? Y después, otra cosa que tiene que ver con el procedimiento quirúrgico, la microembolización ateroembólica con el manejo de las arterias, la embolización aérea, con la salida de bomba y demás, la inadecuada protección miocárdica, esto es lo que estábamos hablando de la cardioplegia, los radicales libres por lesión directa secundaria a la circulación extracorpórea, los oxigenadores y demás. Todas estas cuestiones tienen que ver también con isquemia. Entonces, cuando uno ve a un paciente que le va enzimas o está isquémico mal, no tiene que pensar solamente en porque el bypass se le tapó o demás, ¿no? Tiene que pensar en un razonamiento global del paciente. Y con respecto a esto que hablamos del balance oferta-demanda de flujo con horario, un paciente con hipotensión sostenida, con fenómeno de robo subclavia, pacientes que no tienen estenosis de la arteria subclavia y le hace robo a través de la mamaria interna, puede tener isquemia, ¿sí? Y la causa no es el problema del puente, el puente puede estar perfecto, pero si le está haciendo robo la subclavia por estenosis, bueno, pensarlo. La taquicardia, la hipertensión arterial descontrolada, la enfermedad coronaria difusa, esta no revascularizada, esto es muy importante también. Y con respecto a los puentes, ya vamos a lo que por ahí más tenemos que ver nosotros en términos de actuar. Este señor fue el que cambió todo. Ese señor, seguramente alguno lo conoce, pero este señor se llama Mason Sons, en Cleveland Clinic, en el subsuelo de Cleveland Clinic, hizo la primera coronariografía. Esto le permitió después a René Favaloro hacer, unos años después, los injertos venosos hacer la cirugía de revascularización miocárdica, porque sin conocer la anatomía coronaria era imposible hacer un injerto. Bueno, este señor a partir de esto. Entonces, desde ahí que los injertos tienen que ver con esto. La etiología de esto, y fíjense, se lo puse acá primero. Primer causa, vasoespasmo. ¿Qué quiere decir vasoespasmo? Es un fenómeno funcional, no es un fenómeno que tenga que ver con trombosis, con trombosis principalmente la trombosis aguda, con fenómenos de coagulación y demás, que tiene que ver principalmente las trombosis agudas se dan en los injertos venosos, y esto es muy importante para que lo tengan en cuenta a la hora de qué vamos a hacer cuando nos encontremos esta patología. Después ya más adelante lo vamos a hablar. El acodamiento o estiramiento del injerto, esto es lo que llaman los kinking, los estiramientos que están dados básicamente por problemas quirúrgicos, técnicos quirúrgicos, la estenosis de la anastomosis, y esto principalmente con una estenosis está dado por un injerto en el injerto arterial, sobre todo en las anastomosis distales de la mamaria. La estenosis mamaria es pero eso es un problema mecánico, ¿sí? Es un problema mecánico. Esto es un problema de coagulación, generalmente dado por hipoflujo que genera trombosis, ¿sí? Y la disección coronaria, que puede darse en todo justamente durante el procedimiento de las anastomosis de los puentes. Y esto de la etiología, cuando hablamos de fallo precoz del injerto, fíjese que se produce, este
estudio es muy interesante, publicado por SAO en el 2009 en JACC. Fíjense que hacían CCG intraoperatorias. En los quirófanos híbridos terminaban, hacían los bypasses y inmediatamente después, antes de irse, le hacían un disparo y veían cómo era la coronaria. Fíjense, de 366 pacientes, casi 800 injertos, el 12%, vamos a poner 10 para hacerlo, 1 de cada 10 de los injertos tenía problemas en fallo precoz de los injertos, que por cuestiones, muchas veces ustedes lo saben, a veces estudian pacientes al año y tienen los bypasses todos tapados, pero ¿y cómo en qué momento no le dolió el pecho, no pasó nada más? Bueno, justamente por la protección que tienen a través, a veces de circulación arterial o de arterias mismas nativas. Fíjense, tenían fallo del injerto, donde todos generalmente fueron totalmente asintomáticas, es decir, no tenían ninguna repercusión clínica en el postquirúrgico. Fíjense que 8% de los injertos venosos y el 7% de los mamarios. Mamario izquierdo, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con una cuestión técnica, netamente técnica, no hay otra cuestión en los fallos precoz del injerto, ¿sí? Y de oclusión total del injerto, fíjense que en los venosos, de 3 al 12%, y de arteriales, fíjense, el radial, que bueno, fue y vino el radial, ustedes están en otro momento, en un momento nosotros el radial era la panacea, entonces era todo una revascularización arterial, usaban los injertos radiales y hacían mucho vasoespasmo y después se tapaban y demás. Bueno, después se dejan usar, después hay un trial que demostró que sirven y ahora y después automáticamente salió otro que bueno, que está todavía en duda. Entonces, bueno, pero antes usaba la arteria radial justamente para hacer injertos arteriales y el único ciclo de la arteria mamaria. Fíjense en esto aquí, esto es un puente venoso a una descendente posterior, fíjense la oclusión del mismo en una inyección intraoperatoria. Fíjense en esto, lo que le habla del kinking. Kinking es un acodamiento, es una cuestión técnica hecha en una angiografía intraoperatoria. Y fíjense, este es otro tema, cuando no le sacan bien todas las válvulas a las venas del término inferior, fíjense, pasa esto, y esto es sinónimo de trombosis. Bien, le dije todo esto, ¿y ahora qué hacemos? Todo esto es para entender que la cosa es más compleja de lo que creemos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sospechar que un infarto perioperatorio puede tener nuestro paciente, ¿sí? O que puede estar evolucionando, mejor dicho, hacia un infarto perioperatorio, es decir, en un periodo de isquemia. Entonces, antes de todo esto, y esto para mí es fundamental, cuando era instructor y demás, no dejaba que, o sea, el mes o los 2 meses que estaba el residente en recuperación, el día ese y el día previo, primero el día previo no estaba de guardia, el día ese de cirugía estaba de guardia, pero solamente con el paciente operado, nada más. Y ni bien entraba, se le tomaba casi examen del paciente en sí, es decir, de su comorbilidad, de su problema, su angiografía, su función de riñón, sus comorbilidades importantes, problemas pulmonares, bueno, distintos aspectos que tengan que ver con lo prequirúrgico. Tienen que conocer al paciente muy bien, muy bien. De hecho, si tiene infarto, si tiene zonas viables, no viables, qué tiene el eco, cómo está, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver. Yo, para esto hablo principalmente con la cirugía de revascularización miocárdica, pero esto también puede haber infartos que por supuesto son mucho menores en los reemplazos valvulares, en otro tipo de cirugía. Me pasa que, bueno, sería muy amplio hablar de todo, pero todas estas cosas tienen que saberlas y son muy importantes. Entonces, tanto la parte prequirúrgica como intraquirúrgica como postquirúrgica son muy relevantes en toda esta cosa. Primero, el prequirúrgico, si tiene infarto previo, el electro, esto, tenía Q, no tenía Q, cómo era el electro previo y demás, el ecocardiograma, la viabilidad, la CCG, la coronariografía, se la tienen que haber visto por lo menos 3 veces antes de entrar a cirugía. Y si es de urgencia o no de urgencia, de la utilización de balón contra posición intraórtico y demás. Todo esto es muy importante. En el intraoperatorio, por eso también tienen que entrar a cirugía, ver el tipo de cirugía que se hizo, se usó bomba o no usó bomba. Esto hay, en general, en Argentina hay pocos centros que hacen circulación con circulación y sin circulación extracorpórea. Entonces, bueno, pero cuando no haces extracorpórea, entender también la técnica, qué se revasculariza, qué no, qué se dejó revascularizar y demás. Los tiempos es muy importante, y si se hizo o no endarterectomía, el tipo de cardioplegía,
los puentes que se le hicieron y si hubo alguna complicación intraoperatoria, que siempre a veces puede pasar. Y los tiempos, yo vuelvo a decir, en las variables, los tiempos marcan un poquito cómo nos va a ir después. Y con respecto al postquirúrgico, la hemodinamia con la que sale el paciente es muy importante, tanto los valores de todo, de presión arterial, de ritmo diurético y demás. Todo esto va a marcar la evolución del paciente. El protocolo quirúrgico, ver bien si uno estuvo adentro. Si uno no puede estar adentro, bueno, ver bien y preguntarle al cirujano, al anestesista. Por más que lo traten muchas veces de pesado, no importa. Ustedes son los responsables del paciente. Entonces tienen que saber todo. Y muchas veces a todos nos ha pasado que no han querido, a veces, bueno, salió más o menos, bueno, todas estas cuestiones es importante que se la digan para saber ante qué paciente tienen, ¿no? El medio interno muy importante, es unas enzimas basales y repetir enzimas, los drenajes y los pacientes ya lo vamos a ver con respecto a la nitroglicerina, con todo respecto a la principal causa de isquemia que es el vasospasmo. Voy muy rápido, algo díganme, esto si no es... No sé, los que están a lo lejos virtualmente no van a poder, pero aquí hay gente que puede preguntar si quiere. ¿Eh? Si no sigo, si no se va a hacer muy aburrido. Entonces, esto es lo que quiero que se centren, porque en todo esto las variables, sobre todo en el intraquirúrgico, las variables no dependen mucho de nosotros, pero esto sí depende de nosotros. Y esto es importante lo que tenemos que ver, porque las manifestaciones clínicas del paciente postquirúrgico que recién sale de cirugía no le va a venir a decir, sí, señor, sabe que me duele el pecho acá, tengo un elefante, esta cosa que me pisa. No, esto no existe en este paciente. Primero porque en general salen intubados, ¿no? Están en deficiencia respiratoria mecánica, y además el dolor de pecho, olvídense, tiene una fractura de esternón, o sea, el dolor no es. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros clínicamente si un paciente no? Además de hacerle un electrocardiograma, ni bien sale, no a la hora, como generalmente pasa porque la enfermera no deja que lo toquen y toda esa cosa. O sea, usted sale y se tiene que hacer un electro. O sea, revisar que esté bien, los drenajes, pum, chequear todo, de manera que esté funcionando toda la parte hemodinámica, que primero lo vital, que siempre decimos lo mismo para todos. Primero los signos vitales y las cosas vitales. Y después vamos a otra, pero no dejar para dentro de 2 horas hacerle el electro, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, fíjense, el paciente puede evitar así, con un episodio agudo de hipotensión. Cuando a usted le pasa esto, tiene que empezar 2 cosas. Uno, que se está taponando, o sea, pensar en sangrado, y otro, en infarto. O sea, en infarto, en oclusión de algún injerto o algo que puede estar pasando a nivel isquémico. ¿Sí? Cuando es de manera bruta, no cuando uno viene subiendo las drogas vasoactivas y demás, ¿no? Cuando de golpe viene, cae, piensen en eso. Lo primero que tienen que ir a tocar los tubos de drenaje. Que no esté sangrando y que de golpe dejó de sangrar y se chocó y se taponó. ¿Tá? Entonces, primero buscar ahí, después, siempre, primero un electro, ¿no? Porque se puede haber bloqueado, que puede ser una manifestación tranquilamente de isquemia, o puede esto, también lo mismo, que hace un paro cardiorrespiratorio, de golpe hace un paro. Bueno, pensar siempre en esas 2 causas como primero, después ir buscando otras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros elementos clínicos? Estos 2. ¿Sí? Estos 2, sumado al electrocardiograma, es lo que nos va a indicar el camino que el paciente pueda tener un síndrome isquémico. ¿Sí? Por supuesto que el electrocardiograma para esto es fundamental. Lo que pasa es que las alteraciones en el STT pueden ser muy inespecíficas. ¿Por qué? Porque la pericarditis, sepan que para esto sale pericardio y muchas veces la pericarditis postquirúrgica genera alteraciones en el electrocardiograma que nos confunden. La hipotermia tranquilamente también puede darnos manifestaciones de supraniveles de ST y por supuesto también el potasio. Muchas veces salen los anestesistas y se acuerdan de los amigos ahí con las bolsas así llenas de orina y demás porque, bueno, había que sacar líquido. Entonces la hipopotasemia siempre también es muy importante para ver como diagnóstico diferencial. El infranivel del ST también siempre tenerlo en cuenta. Y las T negativas, rara vez un paciente de esto no tenga alguna T negativa en algún lado y eso no significa que sea isquemia, ¿sí? Por eso este paciente no tiene nada que ver el paciente que viene desde la calle, ¿sí? Las nuevas ondas Q aparecen en un 4 o 5% y pueden ser transitorias. Por eso es importante repetir el electro y el bloqueo, por supuesto, de rama izquierda como cualquier manifestación isquémica. ¿Qué hay que hacer antes? Esto es lo que
bueno, tuve la suerte de formar parte del consenso, el único consenso que hay de recuperación cardiovascular publicado en la Revista Argentina de Cardiología en el 2012. Y esto está establecido, ante los 10 minutos el paciente tiene que tener un electro. ¿Sí? El paciente llega, se acomodan todas las cosas, pero ante los 10 minutos hay que hacer un electro. ¿Sí? Y el electro, ¿cómo hay que hacerlo? Con todo. Como hay que hacer en el paciente también que viene con síndrome coronariano agudo. No hay que hacer el electro de derivación, hay que hacer derechas y posteriores. ¿Sí? Porque si bien el infarto de ventrículo derecho aislado es raro, existe. Entonces, un electro, uno por lo menos tiene que tener con todas las derivaciones. ¿Sí? Tienen que ser seriadas cada 12 horas y cada 8 horas, las primeras 48 horas y después unas días. Y estas son las manifestaciones ante esta sospecha. ¿Ven? Aquí bien. ¿Ven? ABF, B6. Estos son generalmente cambios difusos. Ven que tienen. Esto no me voy a detener en el electrocardiograma, pero los criterios son los mismos que para el electrocardiograma del paciente ambulatorio, no quirúrgico, ¿no? Los criterios que tiene que tener para superar el nivel del ST, con respecto a la onda Q y demás, es el mismo, no es que no cambia, ¿no? Pero una cosa que es muy importante, por eso hacer a veces diagnósticos seriados, esto hay que correlacionarlo con la parte clínica. Y acuérdense que en la parte clínica el paciente no habla. Entonces, esto, bueno, muchas veces ve y si esto lo ve, que empieza a tener compromiso hemodinámico más, bueno, tiene que estar alerta, ¿no? Esto es lo mismo, ante esto no hay duda. Ante esto sí puede haber alguna duda porque es difuso, es que se tiene cara lateral, que no hay nada, cara inferior. Bueno, la segmentación de esto también tiene que ver, es importante, pero esto no cabe duda que es una injuria subepicárdica importante, ¿no? Que tiene que ver con algo relacionado al territorio anterior, que después veremos qué puede llegar a ser, ¿no? Esto es lo mismo. La injuria subendocárdica es muy importante también, habla de un componente generalmente muy difuso y demás, donde el tratamiento de esto es también bastante un poco complicado, pero bueno, siempre hay que pensarlo. Fíjense, lo mismo, estos pacientes muchas veces tienen hipertrofia ventricular, a veces un reemplazo valvular aórtico por una estenosis aórtica, tienen un grado de hipertrofia ventricular importante y con solamente hecho estar taquicárdico muchas veces pasa esto, y esto no significa que sea isquemia, ¿no? Puede generar isquemia secundaria por todo el doble producto y demás, pero siempre tienen que estar pensándolo. Por eso es importante conocer el electrovasal. Y esto estamos ante la sospecha diagnóstica. Una de las cosas importantes que tenemos son los biomarcadores, ¿no? El punto de corte de esto es lo que estamos hablando. Tengan en cuenta que el aumento de las troponinas por arriba del límite superior de referencia, hablamos de daño miocárdico. Ahora, el daño miocárdico, ¿qué me está diciendo? Ahí me puede estar diciendo un montón de cosas. La hipoxemia me puede dar daño miocárdico, la anemia, la taquiarritmia ventricular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, la hipotensión, el shock, es ampliamente variable. Ahora, si a eso nosotros le agregamos de evidencia clínica de isquemia aguda, ahí sí hablamos de infarto miocardio. ¿De qué estamos hablando de esto? Electro, coronariografía con alguna puente ocluido, con bajo flujo, o nueva imagen de alteración de la motilidad regional evaluada con eco. Esta es la diferencia que hay entre daño miocárdico e infarto de miocardio. ¿Sí? Esto es un poquito para que entiendan, esta es la línea superior, el percentil 99 de valor normal de troponina, que la troponina se puede elevar, puede incluso haber daño miocárdico crónico, principalmente los pacientes renales, ¿sí? Si van a operar un paciente que está en diálisis y demás, tiene normalmente, pero que no hace curva, sino es mantenida en el tiempo, no hace curva de ascenso y descenso, y no hace tampoco valores absolutos. Y fíjense, esto es lo que hablamos de diagnóstico de infarto, aumentó 10 veces el valor normal en las primeras 48 horas, esto es importante, en las primeras 48 horas. Los biomarcadores que se pueden utilizar son todos. Hoy generalmente, hoy ya estoy hablando prácticamente, creo que no hay centro que no tenga troponina, por más que, bueno, puede haber algunos, pero hoy generalmente estamos usando todos troponina. Pero si no tenemos troponina, la CPK-MB masa, de hecho, muchos estudios que están hechos sobre esto están hechos con esta enzima, y es específica y tiene un buen valor también. Así que si no aplicamos esto, podemos usar la CPK-MB masa. Pero bueno, las troponinas son de elecciones. La que más evidencia tiene, que generalmente nosotros en Argentina se usa poco, la troponina I, es la que más evidencia, más estudios tiene, es de elección, y la mayor sensibilidad y especificidad. Se hace un basal, siempre tenemos que tener un basal, si no tenemos un basal por eso. Lo que pasa es que esto por ahí es medio complicado, pero todo paciente antes de operarse tiene que tener algún valor, porque si no, ¿con qué
¿Qué valor de referencia tomamos nosotros para decir que están aumentados o no? Esto principalmente en los pacientes que están internados por síndrome coronario agudo y se van a operar de urgencia, ¿no? Hay que hacerlo a las 6-8 horas, una a las 6-8 horas y después durante 24 horas los 3 primeros días, justamente para hacer curva. Y fíjense lo que le estaba diciendo, valores normales, y fíjense lo de que hablamos de daño miocardio mínimo o no. Todos estos pacientes elevan enzimas. Ahora, que eleven enzima no me está diciendo que tengo un infarto. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? ¿O no? ¿Sí? Está aburrido esto, ¿no? ¿No? Bueno. Y esto por qué es importante. Fíjense las troponinas respecto al paciente que tiene un infarto, por criterios principalmente de alteraciones de motilidad y demás. Fíjense las troponinas, las curvas de troponina que hacen el paciente que no tiene, eleva troponinas durante la hora, pero no con curva ascendente y descendente. Y fíjense en esto la curva ROC de medición de sensibilidad y de especificidad, a las 10 horas la troponina y la CPKMB, la diferencia que tienen entre ellos, ¿no? La troponina tiene una curva ROC de 0,91 bastante aceptable. Este es el punto, este es el estudio. Usted dice, bueno, pero ¿qué fue lo que tomaron para decir por 10? Bueno, este es el estudio que el que se tomó como valor de corte, que por arriba de 10 empezaba a marcar además un primo de pronóstico. Y este es el Guardian Trial con 2.400 pacientes, donde se evaluó la mortalidad intrahospitalaria de 6 meses midiendo CPKMB. Con troponinas seriadas, le vieron los valores, hicieron cuartilos y vieron a cuál cuartilo empeoraba el pronóstico, y claramente cuando uno tomaba la mejor curva ROC de sensibilidad y especificidad lo tuvieron cuando usaban por 10 el número de CPKMB, y fíjese la sobrevida acumulativa, cómo cambia cuando el punto de corte pasa de más de 10 a menos de 10, ¿no? Hablamos de la presentación clínica, ya dijimos que no hablan, entonces tenemos estas variables para poder verlo. Hablamos del electrocardiograma y sin ninguna duda una herramienta fundamental es el ecocardiograma a través del transtorácico o transesofágico, donde ver las nuevas alteraciones de contractividad regional, la función ventricular, y esto es importante, acuérdense del atontamiento postbomba. Esto existe y pasa, es normal. Después de la circulación extracorpórea, el atontamiento miocárdico que sufren los pacientes con caída de la fracción de sección ocurre, y eso no se debe por una cuestión isquémica. Hay que ver alteraciones regionales. ¿Qué es lo que pasa? Estos pacientes, hacerle a veces un transtorácico bedside es bastante complejo, porque están abiertos, porque es muy complejo encontrar una ventana, porque no se lo puede girar, no se lo puede poner en decúbito ni demás. Entonces, el eco transesofágico en estos pacientes muchas veces cobra importancia para ver justamente en el eje corto transgástrico las alteraciones nuevas de la motilidad. Y esto vuelvo a repetir lo mismo, tienen que conocer cómo estaba el eco previo. Pues si encuentra una alteración que ya la tenía previa, porque tiene un infarto previo, además no es nueva, sino es algo viejo. Entonces, en la evaluación inicial clase 1, la electro de 2 derivaciones, dentro de 10 minutos y luego en forma seriada durante las primeras 48 horas diarias hasta el egreso. Después diario hasta el egreso, los biomarcadores a todos los pacientes en las primeras 48 horas del postoperatorio, nivel de NSAA, puede ser CPK o troponina además. El ecocardiograma permite clarificar la sospecha diagnóstica de infarto, y esto es importante, la sospecha diagnóstica, no decir, sí se infartó, ¿no? Si vemos alteración en el electro y vemos que en la cara anterior, y vemos que la cara anterior, que normalmente no tiene ningún problema, se está hipocontráctil o aquinética, es decir, está pasando algo en ese momento y tenemos que actuar, ¿tá? En pacientes con trastorno agudo de conducción interventricular, en caso de ventana acústica inadecuada, es aconsejable utilizar un eco transesofágico. Y ahora vamos a la otra herramienta que es muy importante, pero no por eso es necesariamente obligada de hacer, que es la coronariografía. La coronariografía, fíjense, y angiografía de los GRAF, más o menos en todas las CRM se dan entre un 3, un 5%, generalmente todas las CRM se hacen generalmente una coronariografía de urgencia. El 80% se hace cuando uno tiene la sospecha que es isquemia, esto aumenta a un 80-85%, y mejora la precisión diagnóstica. ¿Para qué? Para indicar la intervención. Este es el punto. Es decir, cuando uno pide una coronariografía tiene que saber que va a realizar un tratamiento, va a hacer una intervención. Tiene que estar seguro de que esto no es un proceso funcional. Fíjense, en los pacientes sin descompensación hemodinámica, en el 42% del estudio, de un estudio que se hizo con respecto a pacientes que tenían sospecha de infarto, pero no tenían descompensación hemodinámica, sino que tenían ST, no tenían causa anatómica de infarto.
Es decir, estaba dado por otras causas. Y lo que tenían descompensación hemodinámica, el 17%, no tenían causas. ¿Pero qué quiere decir? Fíjense por qué es importante el componente hemodinámico en la evaluación de estos pacientes. ¿Sí? Con respecto a cuando se encontraron etiología, fíjese que la oclusión del injerto fueron dos terceras partes. Principalmente, ¿qué pasaba? Había problemas en las venas. Se ocluían trombosis de los injertos venosos. Falla en la anastomosis del injerto, principalmente ¿en dónde? En el arterial, en el mamario distal. ¿Está? Diagnóstico diferencial, esto es importante, con vasospasmo coronario, con embolia aérea y con el robo subclavio. Esto hay que hacerlo también en la coronariografía. Y fíjense de esto, y esto lo pone a propósito. ¿Por qué lo puse esto? Esto nos está demostrando que antes de pedir una coronariografía de urgencia y demás, dice alguien que hace coronariografías, y a veces vos decís, bueno, pero ¿qué tenía previo antes? Nadie sabe. Y el CD, ¿dónde está el CD? Nadie sabe. Y la computadora no, el técnico no está. No, el CD, y ahí se lo puse aquí, tiene que estar en la carpeta de recuperación. ¿Para qué? Para que si pasa esto a las 2 de la mañana, no salgan a quién abre hemodinamia. Pues, no pasa. ¿Quién abre hemodinamia? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene el CD? Nadie lo tiene, el paciente no sabe, se cayó, lo quedó con la secretaria porque está en facturación, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque es importante para tomar una determinación. Entonces, ¿por qué? Para entender el mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Entonces, para mejorar la precisión para indicar la intervención hay que tener esto previo, antes de andar pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿sí? Fíjense, esto es un poquito también que tiene que ver con la coronariografía, esto los injertos afectados, bueno, y lo que se encontró generalmente en la etiología, esto hablamos del fallo precoz del injerto, fíjense que la oclusión, esto que les estaba diciendo, tiene que ver en la principal causa, principalmente los injertos venosos, pero bueno, hay otras. Y esto es lo que encontramos, fíjense, esto es un puente venoso a un marginal de circunfleja, donde tenía falla en la anastomosis distal. ¿Sí? Es un problema técnico, ¿sí? Que se corrigió, bueno, en este caso poniendo un stent. Y fíjense esto, desconexión del injerto venoso, que fíjense, esto es un injerto libre, esto es cuando se inyecta, la sangre queda dando vueltas en el pericardio, vaya a saber uno dónde. Pero esto, a ver, si esto no hace, uno cuando ve esto dice, bueno, ¿qué pasa? A ver, si el paciente está conectado, vamos a poner la coronaria derecha, hace una injuria supraepicárdica inferior, y por el tubo de drenaje empieza a venir sangre. Lo primero que tiene que pensar es que se pasó algo de esto. Entonces, este paciente, difícilmente yo pueda hacer algo en la sala de hemodinámica con este paciente, porque este paciente tiene que ir a la cirugía. O sea, se puede hacer, sí, pero otra intervención. Fíjense, esto, espasmo. Todo esto es una arteria espasmodizada después de reemplazo de válvula mitral. Es una derecha, todo espasmo. NTG y listo. Otros, hay algunos centros que hacen esto, angiografía intraoperatoria, en los quirófanos sobre todo hígado, y miden flujo intracoronario. Esto ya es más avanzado, nosotros, por lo menos que yo tenga conocimiento, en Argentina no se hace. Entonces, para la evaluación inicial hay que tener primero recursos diagnósticos y terapéuticos, saber qué vamos a usar. Ante la sospecha, hay que diferenciar el diagnóstico de infarto establecido ante la sospecha. Nosotros tenemos que tener sospecha, ¿para qué? No para ir a decir, este paciente, ¿saben? Tuvo un infarto perioperatorio. No, hay que tratar de evitarlo. Entonces, no encontrarnos que de golpe, que al otro día o a los 2 días encontramos con la elevación enzimática y la Q puesta, ¿no? Por eso hay que ser activos y estar ahí. Entonces, ante la clínica y el electrocardiograma, clínica quiere ser mucha hipotensión aguda, supranivel del ST, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, arritmias graves, siempre hay que pensarlo. Hay que evaluar, y esto es importante, el estado hemodinámico es fundamental, porque esto permite tomar decisiones no tan apresuradas. Ante esto hay que hacer una estrategia de diagnóstico terapéutica. Siempre, esta herramienta siempre tiene que tenerla en la mano. Siempre. Excepto que el paciente con el estado hemodinámico no lo permita, porque está hipotenso, con requerimiento de drogas nootrópicas y demás, siempre hay que utilizar la NTG. ¿Por qué? Porque la principal causa de isquemia es el vasoespasmo. ¿Sí? Tener en cuenta los recursos de imágenes con el ecotransesofágico, que para definir bien el paciente, ecotrastorácico, si con el trastorácico pueden tener una buena ventana y ver bien, y ya está, sino siempre tener la opción del transesofágico. ¿Y para qué? Para hacer esto, diagnóstico diferencial. Por supuesto que el soporte hemodinámico es muy importante en estos pacientes, sobre todo los que tienen descompensación hemodinámica a través de inotrópico o la asistencia circulatoria mecánica. No sé si ya lo vieron o lo van a ver.
El doctor Bilbao da unas clases espectaculares, aparte de alguien que tiene muchísima experiencia. Balón de contraposición intraórtica, o el Impela, que es un tema percutáneo, o el ECMO. Bueno, ustedes aquí en Incuyen tienen al doctor Ávila y todos sus súbditos que manejan muy bien la asistencia circulatoria mecánica. Y por supuesto, como último recurso, como por lo menos un recurso consensuado, es la coronariografía. Y en esto nos puede llevar a muchas veces a decir, bueno, hacemos un tratamiento conservador, tenemos posibilidad de factibilidad de hacer una angioplastia o de reoperarlo. Y en esto hay que tener en cuenta que muchas veces el manejo conservador de estos pacientes, tengan en cuenta que son pacientes críticos, llevar a estos pacientes a la sala de hemodinamia muchas veces es mucho riesgo también. O sea, eso siempre evaluar, no es solamente, che, tiene superanivel del LCT, bueno, llevémoslo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Y eso ya lo vamos a ver en un ratito cuando le dé un esquema global de cómo analizar y cómo evaluar a estos pacientes. Porque todo eso implica un riesgo. Tengan en cuenta que son pacientes muchas veces que están bajo respiración mecánica, con drogas y demás. Movilizar a estos pacientes muchas veces no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, clase 1 en todo manejo inicial de estos pacientes, disculpa. La NTG endovenosa en todo paciente que se presenta alteraciones, posibilidad de... ¿Sigo? Volvimos de nuevo. Estamos ongoing. Bueno, en caso de no normal, esto es importante, ponemos NTG y vemos el segmento CT que pasa las alteraciones, si se modifican o no. Si después de 15 minutos no hay que esperar una hora, o sea, para ver si cambia o no, ¿no? Si se siguen persistentes, uno puede la posibilidad de hacer un eco y tiene alteración en la motilidad, bueno, algo está pasando y ahí la necesidad de repercusión mecánica es la opción. Si tiene compensación hemodinámica, inicialmente empezar cuanto antes la terapia de sostén, básicamente con drogas vasoactivas y eventual apoyo aerodinámico con un balón de contrapulsación intraórtico o cualquier sistema de asistencia circulatoria que uno tenga y que esté familiarizado también. ¿Y cuándo vamos a hacer la CCG? Se valorará la coreografía prequirúrgica en conjunto con el equipo de cirugía cardiovascular para decir la mejor estrategia de tratamiento. Fíjense, antes de tomar una decisión de indicación de CCG postquirúrgica hay que ver qué paciente teníamos antes. ¿Por qué? Y con el equipo de quirúrgico. ¿Por qué? Porque esto muchas veces pasa. Si, por ejemplo, tenemos un trastorno anterior en cara anterior y nosotros sabemos que por lo menos el lecho distal de la descendente anterior, donde iba inserto el mamario distal, que generalmente lo que se hace en la mamaria a la descendente anterior, es de fino calibre, escaso además, uno tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ya sé con qué me voy a encontrar, ¿no? ¿Voy a someter este riesgo o no? Bueno, es una decisión en conjunto que tiene que tomar con el cirujano, porque el cirujano también en el acto intraoperatorio sabe a dónde llegó con el bypass, a dónde sí, a dónde no, y cuáles son las posibilidades de esto, ¿no? Pero está indicada para evaluar la ventana arteria comprometida, el estado de los puentes y el mecanismo fisiopatológico del evento coronario. Ahí está indicada realizar la CCG. Y fíjense, esto es un estudio publicado por Thielemann en 2006, fíjense, donde evaluaron en realizar en todos estos pacientes la sobrevida, en realizar una recirugía, tratamiento conservador o hacer una angioplastia, todo esto en agudo. Fíjense que en términos de la evaluación factorial de sobrevida no hubo diferencia significativa entre los tres pacientes. Pero que es muy importante en esto es el paciente individualizado. Estos pacientes tienen que ser individualizados en quiénes se le va a realizar qué tipo de tratamiento, ¿saben? Entonces, básicamente lo que nosotros llamamos el recovery team o el team de recuperación tiene que ver con esto. Las decisiones, esta no puede tomarlo alguien solo a las 2 de la mañana en decidir qué vamos a hacer con el paciente. Esto tiene que haber un consenso de que está recuperando el paciente con el cirujano y con el hemodinamista, ¿sí? Para ver qué es lo que mejor para ese paciente. Entonces, las opciones terapéuticas son angioplastia, reoperación, con todo lo que implica una reoperación, o solamente hacer tratamiento conservador y tratamiento médico. Esto también existe y se debe hacer. Muchas veces, en muchos casos, si la isquemia es chiquita, es un segmento chico o en un segmento ya infartado previo que tiene una leve isquemia periquirúrgica y lo que se está teniendo isquemia es ese sector, exponer a los pacientes a un riesgo de una recirugía o de realizar una implica mucho más riesgo que dejar muchas veces evolucionar eso, ¿sí? Y eso siempre hay que evaluarlo. Entonces, esto es importante, evaluación del territorio comprometido y la estabilidad hemodinámica. Si el paciente es estable, el territorio comprometido muy chiquito, bueno, muchas veces uno puede decir, bueno, decido hacerle tratamiento conservador y no exponerlo a un mayor riesgo, ¿sí?
Entonces, ¿en qué vamos a realizar angioplastia? En el paciente con arteria, y esto es importante, cuando uno tiene que pensar en angioplastia, por eso hay que hablarlo siempre con el hemodinamista. La angioplastia en los pacientes con bypasses siempre hay que pensarla como la primera opción, ir a la arteria nativa. Entonces, si yo tengo un tronco ocluido, o sea, un paciente que se incluso porque tiene una lesión crítica en tronco calcificado, en bifurcación y demás, bueno, tengo que evaluar si esta va a ser la mejor opción para angioplastia, ¿no? Otra cosa es el espasmo. Muchas veces el espasmo no pasa con la NTG endovenosa, pasan cosas, y muchas veces con NTG intracoronaria el espasmo resuelve, ¿no? Y sí, en este otro puente arterial. En el puente arterial, en el anatomocital, uno puede intentar navegar el puente arterial, a través principalmente el mamario, puede ir navegarlo y tratar lo que son las lesiones distales, y uno no puede ir por la arteria nativa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen defecto técnico, que tienen un puente venoso lleno de trombosis, uno no puede meterse ahí con un catéter, a menos a poner un stent, porque lo que va a hacer es más lío. Y tengan en cuenta, una cuestión es que ese paciente hace unas horas le hicieron suturas. Ya le voy a mostrar un caso donde a veces esas suturas no son fibróticas y demás como tiene el paciente a los 2 o 3 años que nosotros encontramos y a veces nos mandamos y podemos balonear y demás. Son suturas que uno infla un baloncito y se puede romper. O puede pasar con la guía que mide 0.014 pulgadas, puede pasar por las suturas, y cuando uno baja un esteno por ahí, rompe la sutura y termina siendo un desastre. Entonces, esto es muy importante que lo evalúen. No es decir, bueno, que se meta hemodinámica y le haga una angioplastia. No, a veces que se puede y a veces hay que pensar justamente en conceptos fisiopatológicos. Fíjense que si es un defecto técnico de la anastomosis, uno no lo puede corregir a través de una angioplastia. La torsión, el acomodamiento y el puente venoso, y la angioplastia no factible como la que le mencionaba previamente. Si uno tiene una oclusión crónica de coronaria derecha de 50 milímetros, no se va a poner a hacer una oclusión crónica en un paciente inestable en gozo. ¿Se entiende? No es la mejor opción. ¿Ah? Y después el tratamiento médico, ¿en quiénes? En esto, malos lechos distales, un alto riesgo que tenga de angioplastia o de reoperación, siempre hay que ponerlo en la balanza, por supuesto que si no tiene lesiones también, y en esto, que yo siempre digo, vamos a meternos a hacer una reoperación o una angioplastia en un paciente con un puente venoso a un diagonal chiquito que va a un segmento o a uno marginal que uno lo ve, que el segmento es muy chiquito, bueno, por lo menos hay que evaluarlo en conjunto, ¿no? Fíjense la angioplastia esta de rescate a través del puente, ¿eh? ¿Lo ven el puente? Este es el mamario ocluido a través de la nativa. Esto es un defecto técnico de la anastomosis, ¿no? Igual hay que tener mucho cuidado con esto porque le vuelvo a decir, inflar algo que hay, poner un stent aquí, en el contexto de una sutura reciente, bueno, hay que tener mucho cuidado. Y esto es lo que les decía, la angioplastia esta de rescate. Fíjense, puente venoso, ocluido, se pasa la guía, cuando quiere bajar el stent, fíjense, se desconecta totalmente la anastomosis proximal. Todo esto es contraste en la aorta, ¿no? Entonces, terminamos haciendo a veces más lío de lo que hacemos. Fíjense en esto también, una cuestión que tengan en cuenta. Por eso hay que saber previamente, hay pacientes que tienen anomalías congénitas en los nacimientos. Fíjense, este tenía una anomalía, el tronco de la coronaria izquierda nacía del seno coronario derecho, recambio valvular aórtico, fíjense. Se ve que en la sutura se olvidaron que estaba el tronco ahí, compensación hemodinámica y más. Bueno, acá fueron valientes los muchachos, le pusieron un stent guiado con IBUS al tronco. Discutible. Pero bueno, entonces, con todos estos conceptos que le vine diciendo y demás, y con esto que lo estoy volviendo medio loco a todos, básicamente hay que hacer una evaluación del paciente clínica y con el electro. Lo primero que nos va a decir, clínica principalmente con las manifestaciones que le dije, y evaluar si el paciente puede tolerarla con cambios, sobre todo en el electrocardiograma o algún síndrome isquemia con infranivel del ST o demás, ver si uno puede tolerar la nitroglicerina endovenosa durante 15 minutos. Si persiste, de esto puede resolver tranquilamente, entonces interpretamos que esto puede haber sido un espasmo tranquilamente coronario, o persistir las alteraciones eléctricas. Si el paciente tiene supranivel, perdón, disculpen. Vengo con un delay, ahí está. Con supranivel del ST, esto es importante. Yo creo que es la herramienta fundamental antes de tomar una decisión. Hacer una imagen, tener un eco transesofágico o un eco transtorácico que se pueda ver, ¿para qué? Primero, para hacer diagnósticos diferenciales y para que
para ver si esto tiene alteraciones nuevas, esto es isquémico o no isquémico, por lo menos que tenga regionalidad, ¿sí? En esto, a ver, bien, si eso tiene una sospecha que es de isquemia, ¿por qué? Porque perdonen, que tengo como un retraso. Bien. Bueno, acá seguimos. Con la sospecha de isquemia, y esto es importante. Primero, ¿qué territorio tengo comprometido? Es lo que le decía antes, ¿sí? El estado hemodinámico del paciente. Paciente con estado con descompensación hemodinámica es una cosa, hay que actuar lo más agresivamente posible porque ese paciente tiene un alto riesgo. Y la CSG previa. Con estas tres variables, yo voy a tomar, básicamente diferenciar dos tipos de paciente. El paciente que tiene un moderado o severo compromiso, ¿sí? Territorial, por decirle algún territorio anterior, ¿no? Tiene compromiso toda la cara anterior del corazón. Bueno, eso es un paciente con un alto riesgo isquémico o que tenga descompensación hemodinámica. O alguien que tenga, alguien pequeño y sin un territorio pequeño sin descompensación hemodinámica. ¿Está? El paciente con una isquemia moderada severa o con descompensación hemodinámica, ese hay que hacerle coronariografía de urgencia. No hay que andar titubeando con esto, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un paciente de muy alto riesgo. Por supuesto, con soporte hemodinámico, ¿no? Tratar de tener por lo menos algún tipo de soporte hemodinámico mecánico. Si uno puede tener un balón de contrapulsación y demás, primero se pone el balón de contrapulsación y después se va a realizar la coronariografía. Y entonces eso nos puede encontrar dos cosas. Que sea normal, que quiere decir que no esté relacionado con los injertos, que no tenga relación con los puentes, y esto sea todo lo que le expliqué antes como etiologías, o que sea patológico, ¿sí? Y que sí tenga relación con los injertos. Entonces, si tiene relación con los injertos, ahí tenemos tres cosas que no pueden pasar. Uno, que el vasoespasmo, que no se dio previamente o que no podía porque estaba descompensado hemodinámicamente. Entonces, uno puede hacer la prueba ahí de NTG intracoronaria, ¿no? Resolver el vasoespasmo. Otra que está ocluido el injerto, bien, si está ocluido el injerto y se puede ir por vaso nativo, pensar primero en angioplastia. Segundo, si no se puede, porque no se puede ir por nativo o porque es una trombosis, donde uno no se puede meter con un catéter en ese lugar, bueno, pensar una RSRM, vuelvo a decir, con un alto monto isquémico y con alguien con descompensación hemodinámica, ¿no? Y como último, tomar una decisión de decir, bueno, se estabilizó, estamos bien, bueno, a veces probando con un tratamiento conservador, pero ya sabiendo cuál es la causa y cuál es lo que tenemos que solucionar. Ahora, si hay una falla en la anastomosis, lo que primero que hay que pensar es que nosotros no lo vamos a solucionar con un stent, ¿no? La falla en la anastomosis o que hay un acodamiento demás, eso se soluciona reoperando al paciente. O como lo que vieron ahí que se había desprendido el puente, ¿no? Como segunda opción, pensar en una angioplastia y como tercera opción, pensar en un tratamiento médico. ¿Está? Entonces, el tratamiento de reperfusión, el tiempo, el objetivo estándar, en estos nosotros tenemos objetivo, en un paciente con descompensación, alto monto, siempre tenemos que antes de la hora, tener por lo menos, de iniciar el suponer, tener que entrar a hacer una coronariografía. Es decir, no hay que esperar y decir, bueno, mañana en la mañana lo vemos. No, son las 2 de la mañana y bueno, hay que despertar todos y bueno, tomemos una decisión, ¿no? No esperar a las 8 de la mañana que hagamos el pase para ver qué hacemos con el paciente que estuvo toda la noche con nora, gozo y super nivel del ST así. Reperfusión, un electropersistente requiere una estrategia de reperfusión mecánica con angioplastia o recirugía cardíaca. En caso de comprometer, esto es importante, un territorio miocárdico extenso o que genere compromiso hemodinámico, ¿sí? Y la decisión deberá ser tomada en un equipo cardioquirúrgico justamente por todas estas variables que yo le estaba diciendo. La angioplastia es superior a la recirugía en el infarto postoperatorio, siendo siempre la arteria nativa el vaso repermelizar. ¿Por qué? Esto no es porque lo esté dando la charla un hemodinamista. Esto lo pusimos porque básicamente el riesgo de la reoperación implica un montón de complicaciones que vienen después de la reoperación, llámese infecciones, insuficiencia renal aguda, síndrome respiratorio, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la recirugía, ¿no? Entonces, si uno puede hacer una angioplastia, ya le dije, sobre esa y sobre todo sobre la arteria nativa, sería lo de elección en los pacientes que le dije, miocardio extenso o que genere compromiso hemodinámico. ¿Sí? Oclusión del puente arterial, mamario radial, se indica la angioplastia de la arteria nativa o eventualmente del puente arterial. O decir, ustedes ven algo del puente arterial, bueno, piensen en la angioplastia en síntesis, ¿sí? Y que se puede tratar.
Por este medio, si no fuese el activo francés, te indicaba la revascularización precaria. La oclusión de los puentes venosos, nosotros vemos un puente venoso y vemos trombos, y lo primero que hacemos es sacar el catéter y nos vamos. ¿Por qué? Porque eso da no reflow, da embolización distal y demás. Es preferible. Dos cosas. Si es un gran territorio que compromete hemodinámicamente y que reoperarlo, no queda otra. Y si no, pensar en el tratamiento médico como una opción. Tengan en cuenta que estos pacientes están operados, no pueden usar 2B3A, o sea, el riesgo de hemorragia es muy alto, ¿no? Bueno, eso que está ahí. Entonces, como síndrome conceptual de infarto perioperatorio, esto es una síntesis de todo lo que hablamos. Básicamente el electrocardiograma con el término QS. Esto es pero yo termino hablando de esto porque es de infarto perioperatorio, pero vuelvo a lo que hablamos antes, a la sospecha de infarto. Es ahí donde tenemos que actuar. Esto es para terminar de definirlo, ¿no? Electro QS, si tiene QS y biomarcadores y tiene eco, es un infarto perioperatorio definido. Acuérdense, biomarcadores por 10. Si tiene QS en el electrocardiograma, biomarcadores y no tiene eco, es probable y que el eco puede ser un falso negativo. En ese caso lo que hay que hacer es reevaluarlo al tiempo con mejor ventana a ver si hizo trastorno de motilidad. Con electro positivo, biomarcadores negativos y con eco positivo puede ser definido según la cinética que tuvo la liberación, y para eso es importante hacer seriadas, ¿no? Esto yo no lo dije antes, pero hacer una determinación de enzima no sirve en estos casos, ¿no? Si tiene QS y no tiene biomarcadores y no tiene eco, posible, puede ser un falso positivo el electrocardiograma. Si no tiene electro, tiene biomarcadores y tiene eco, es probable y que sea un infarto tipo no-Q. Es decir, ese infarto usted tienen dos cosas, imágenes y eco, tienen una de las variables de las tres y los biomarcadores, es decir, por definición es un infarto. Lo que pasa es que puede ser un infarto no transmural, ¿tá? Por eso no hace QS. Ahora, si no tiene electro, tiene biomarcadores y no tiene eco, es lo que hablábamos del daño miocárdico, que esto puede ser por un montón de cuestiones, ¿sí? Y eso no necesariamente implica un mal pronóstico del paciente, ¿tá? Bueno, la otra variable es que si no tiene nada definido, no es infarto, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito lo que quería que con lo queden. Bueno, esto es felicitarlo nuevamente, ya lo empecé así, pero vuelvo a felicitarlo en el 2017. Hicieron el primer curso de recuperación y esto, la verdad que a través de Santa Fe para todos los residentes de la Argentina, y ahora en este segundo curso felicitarlo nuevamente por la iniciativa y porque sé que todo esto, nada, hay que muchas veces dejar un tiempo que usa para algunas cosas, usarlo para esto, y todo lo que sea formación, creo que es un bien de todo, ¿no? Bien de todo, cuando bien de todo, lo de lo formativo, como buenos médicos que van a ser, como también para nuestros pacientes, porque nuestros pacientes necesitan que nosotros sepamos qué hacer, y para saber qué hacer hay que estudiar, no queda otra. Bueno, nada, este es el libro que tuvimos yo siento orgullo muchas veces, por más que hace varios años que no estoy más en CONAREC, siento orgullo de haber sido formado parte de CONAREC y de poder, bueno, en algún punto ayudar un poquito a esto a través del libro que pudimos hacer a través de CONAREC. Así que bueno, muchas gracias por todo. Listo, lejos de mi ciudad. ¿No hay ninguna pregunta? Se ve que se aburrieron y se fueron todos. o se le rompió el teclado. Bueno, no sé, alguna pregunta, algo. Digan, a ver, la idea de esto es, uno con esto lee mucho y esto lo vimos, de hecho, cuando hicimos el registro en el CONAREC 16. La variabilidad que hay de centros y las formas de recuperación que hay en varios centros con respecto a no solamente a las capacidades que pueda tener uno en otro, sino los recursos que uno tiene, no son las mismas. En Argentina es muy amplio, o ustedes saben que esto ustedes lo ven más seguido, esto de que tiene CONAREC, que es muy bueno de poder interactuar con distintas residencias de todo el país, te abre también un poquito la cabeza de ver que no todos trabajamos de la misma manera y que hay centros muy buenos y centros que tienen muchas falencias en otros. Y entonces no hay una unificación de estas cosas. Esto pasa también en el mundo, por supuesto, nuestro país está mucho más potenciado por lo que somos, ¿no? Pero entonces hablar de algo, por eso cuando armé el algoritmo inicialmente traté de, bueno, tener algunas
cosas en consideración a la hora de evaluar esto y que podemos por lo menos dentro de los elementos más básicos utilizar, ¿no? Desde ya está que en todo paciente, todo lugar donde se haga cirugía, todos estos elementos que nombré tienen que estar. O sea, yo ya no hablo de asistencias complejas de circulación mecánica ni demás, pero bueno, incluso a veces hasta el balón, y hoy está bastante discutido el uso de utilización de balón en contrarreposición intraórtico, porque se traslada evidencia desde la parte clínica no quirúrgica a esto, y hoy ya el balón, bueno, ya hay estudios que han demostrado que la utilidad es por lo menos discutible. Sacando eso, creo que el resto tiene que haber un lugar donde tenga un recuperador, y esto yo soy, a ver, el que va a hacer recuperación no puede estar viendo al paciente chocado al lado, el otro no, tiene que estar con el paciente de recuperación. Las 6 primeras horas de la recuperación cardiovascular son fundamentales. Entonces, en eso tiene que estar encerrado con una enfermera al lado y no salir de ahí. Entonces, si va a salir la cirugía a las 2 de la tarde y entras al quirófano, bueno, anda a comer, anda al baño, haz lo que tengas que hacer, que vos después, desde las 2 hasta las 8 no te puedes mover de ahí adentro. ¿Por qué? Porque esto es el momento donde pueden pasar estas cosas que hay que estar. Después, generalmente, cuando uno pasa ese tiempo, ya el paciente ya va más solo, ¿no? Pero los sangrados, no hablo de infarto, hablo de todas las complicaciones agudas que puede tener el paciente. Esto, básicamente las hemorragias, ¿no? Los sangrados, la isquemia, se presentan en las primeras horas. El deterioro de la función del riñón, las cuestiones respiratorias severas, todo pasa ahí. Entonces esas primeras horas son fundamentales, fundamentales. Y el que recupera tiene que estar descansado, no puede haber estado de guardia previo, porque estas son cuestiones prácticas las que le estoy diciendo que a todos nos ha pasado, pero creo que es lo que hay que hacer hincapié. Si uno va a recuperar a un paciente, tiene que estar primero totalmente lúcido, no puede haber estado de guardia 24 horas previas, que generalmente todos sabemos que generalmente últimamente nadie duerme. Y después recuperar un paciente, porque la capacidad que tenga uno desde física e intelectual está totalmente disminuida. Entonces es alguien que tiene que estar preparado para eso, pero fundamentalmente tiene que conocer al paciente. Y tiene que, yo siempre digo lo mismo, y esto uno lo va utilizando en todas las cosas que uno va haciendo, uno tiene que estar preparado para lo peor, por más que después no pase. Y preparado para lo peor significa que tengo que tener el estudio en la mano, tengo que tener el eco, saber el eco, tengo que saber las comorbilidades severas que tiene el paciente, no enterarnos después que tenía una coagulopatía o que tenía una trombocitopenia, que yo, y cuando no enteramos eso, o que venía, ha pasado, con doble entregación y nadie le había suspendido el prasugrel, bueno, generalmente los cirujanos te están arriba sobre eso, a él casi lo único que le importa, pero todo eso tiene que saber salir de nosotros, ¿no? Cuando venga el cirujano, uno le tiene que decir, mira, tiene esto, esto, es esto, este paciente, y siempre nosotros, bueno, tuve la suerte en los servicios de trabajar, esto estaba bastante aceitado, una carpeta del paciente previa, en la evaluación previa, en el consultorio y demás, y ahí uno va poniendo todo, y dentro de lo que pone todo, todos los estudios con método complementario, y el CD con el estudio. Y una cosa, el CD, esto es otra cosa que le digo práctica, pruébenlo antes. Ha pasado más de una vez que uno pone el CD en blanco, no hay nada. Uno mira, sí, no hay nada, ¿no? Un CD que tenga el estudio, por lo menos antes, pónganlo, mírenlos. Si después no pasa nada, se va con el paciente y se terminó. Pero todas estas cosas hacen que después la resolución de lo complejo sea más fácil, ¿no? Sea más fácil, o por lo menos la evaluación sea más precisa, además, y más confiable, además, ¿no? Y le vuelvo a decir, entrar un paciente, muchas veces nos pasa que dice, no, está con un infarto, hay que entrar a la hemodinamia. ¿Hiciste NTG? No, ¿para qué le voy a hacer NTG? En la evaluación del paciente que ya no se hace mal la NTG que se hacía antes, esperar. Ahora sí, hay que evitar en el infarto del paciente que viene de la calle, hay que evitar barreras, hay que pasar nomás, no hay que hacerle ya eso, NTG ya no se hace más. Pero este no, este es otro tipo de paciente. ¿Por qué? Porque ingresar a un paciente de hemodinamia implica un riesgo para el paciente. No es el paciente muerto, implica un riesgo, la movilización de estos pacientes, que tengan en cuenta que tienen tubos, muchas veces 2 o 3 tubos de drenaje, el paciente más, o sea, no es sencillo y lo estamos exponiendo a un riesgo que capaz con 2 gotitas de NTG le baja el ST, se compromete hemodinámicamente y ya está, y no hace falta, ¿no? Entonces, son cuestiones a veces así prácticas, pero que son importantes, sobre todo ustedes que están haciendo recuperación y se están formando.
Ustedes entran, el que recupera tiene que conocer de arriba abajo el paciente antes, durante y después tener, por supuesto, realizarlo bajo una supervisión. ¿No? Esto yo no lo digo ahora porque se me cae de lógico, ¿no? Ustedes están en formación y ustedes tienen que estar supervisados por gente que justamente tenga experiencia en el tema, ¿no? Porque están para aprender. Entonces, independientemente que uno pueda tener más experiencia que otro, el de primer año tiene más que segundo, más, pero esto no puede evaluarlo, no puede hacer recuperación a alguien de primer año porque todavía no sabe ni ver una coronariografía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cosas inconexas. Entonces, esto generalmente es el último año, con más experiencia, bueno, y supervisado, ¿no? Hay más de uno que me quiere matar ahora, pero bueno, es así, es lo que pienso y bueno. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿No? Bueno, ¿entendieron todo? Bueno, gracias.